El sociólogo argentino Silvio Weisbord, profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University, Estados Unidos. El doctor Weisbord, especialista en medios de comunicación y comunicación política, es autor de una decena de libros sobre periodismo, política y comunicación y de varios análisis sobre el estilo de comunicación política de Donald Trump y Javier Milei, a quienes califica como los presidentes trolls. Le preguntamos qué tan efectivos pueden ser los presidentes trolls que promueven un estilo de confrontación política, noticias falsas y el culto a su personalidad cuando la realidad no se ajusta al discurso oficial, y qué pueden hacer los ciudadanos y los medios de comunicación independientes para contrarrestarlos. Y esto fue lo que nos dijo. Silvio, el retorno al poder de Donald Trump en Estados Unidos ha desplegado un liderazgo y una estrategia de comunicación que se proyecta a partir de un estilo de confrontación política. Vos lo has descrito como un presidente troll. ¿Por qué? ¿Qué es un presidente troll? Un presidente troll es aquel que hace culto del insulto, de la burla, de la humillación de otros, un estilo de comunicación política que piensa que es, digamos, instrumental o necesario para los objetivos que quiere conseguir. Y obviamente este estilo viene de la cultura digital del troll, de muchos sitios en los cuales la gente se burla, se mofa de otra gente y que en realidad lo único que apunta es justamente una actitud de reírse a expensas de otros o de, digamos, de no reconocer la humanidad de otros. Y creo que el presidente Trump, lamentablemente, es emblemático de ese estilo, ¿no? Durante su campaña electoral y desde el primer día de su presidencia, Trump ha diseminado no solamente exageraciones y manipulaciones, sino también mentiras de manera reiterada. ¿Cómo puede ser efectivo y convincente si está tan divorciado ciertos temas de la realidad? Claramente porque hay un porcentaje importante de la población que lo sigue apoyando. Hay un culto a la personalidad de Trump, que Trump, más allá de sus mentiras y de sus exageraciones y de sus insultos y de sus conductas anticonstitucionales en las últimas semanas, tiene una base electoral muy firme. Él también recogió votos de gente desatisfecha, digamos, descontenta legítimamente con algunos temas económicos durante el gobierno de Biden, pero creo que fundamentalmente la base que lo viene acompañando ya hace bastante tiempo, obviamente durante su primera presidencia, tolera, acepta o no le importa, digamos, varias de las cuestiones que has mencionado. Este estilo de presidente troll se repite o se asemeja también a otros líderes en otros países, el caso de Milei en Argentina, Orbán en Hungría, aquí mismo en Costa Rica, un país con fuertes instituciones democráticas, con el presidente Rodrigo Chávez. ¿Es una tendencia política, ideológica o es un modelo de comunicación? Creo que es un modelo de comunicación presidencial, un modelo de comunicación política que es accesorio a un proyecto político de desarticular, de deshacer el Estado y toda una serie de políticas a favor de diferentes grupos en la sociedad. Es instrumental fundamentalmente y creo que es relativamente nuevo en parte porque representa esta cultura digital que hablábamos anteriormente. Lamentablemente hay varios casos en los que realmente no solamente hay políticas similares, sino hay un estilo de comunicación presidencial similar, en los cuales, digamos, se aprovechan para tirar ideas sin pensar mucho más si son reales o no, dicen cosas que después se vuelven a desdecir, rebaten argumentos con mentiras y no pareciera que tengan una sanción política, digamos, una sanción pública amplia por eso. ¿Cómo evalúas el desafío y el papel que tradicionalmente han tenido los medios de comunicación independientes de fiscalizar el poder y promover el debate público ante este tipo de nuevos liderazgos? Yo creo que hay cierto periodismo, como siempre, que trata de tener una posición equidistante de estas presidencias, de estos regímenes políticos, pero en situaciones bastante difíciles, mucho más difíciles de lo que era hace 20 o 30 años en América Latina o incluso mismo en Estados Unidos, en los cuales, digamos, las condiciones para ser periodista, para el financiamiento de las noticias, son mucho más severas, mucho más difíciles de lo que eran históricamente.
Obviamente que hay diferencias entre diferentes países de las condiciones para hacer un periodismo independiente del régimen, pero yo miro con bastante preocupación el hecho de que estas presidencias tratan de socavar las bases que precisa un periodismo independiente, un periodismo crítico, un periodismo, digamos, que no está casado con una posición política, sino lo que apunta es a la transparencia de la acción gubernamental. En la primera presidencia de Trump en Estados Unidos hubo una resistencia muy fuerte de los principales medios de comunicación. Ahora vemos que los dueños de algunos medios emblemáticos como el Washington Post, el caso del empresario Jeff Bezos, se declaran abiertamente al servicio de la política de Trump. ¿Cómo se explica esta capitulación? La capitulación, esa es la palabra correcta, y que hay, digamos, un giro de 180 grados de varios medios. Hay otros medios, como el New York Times, que siguen una postura de investigar, de tener una actitud de escudriñar, digamos, lo que es la acción oficial. Pero hay casos que lamentablemente Bezos y obviamente las grandes compañías de Silicon Valley como Meta y como Google y obviamente la posición de Elon Musk es totalmente a favor del gobierno de Trump. Esto obviamente es preocupante, pero sin ir más lejos, el presidente Trump en varias oportunidades ha criticado al Wall Street Journal, que el Wall Street Journal no puede ser criticado por ser un diario liberal en el sentido norteamericano de la palabra. Ha alertado con algunas notas algunas de las políticas sobre las tarifas y Trump inmediatamente sale a agredirlo, a menospreciar a un periódico que es parte de un grupo que ha sido, digamos, puntal en la carrera política de Trump. Trump está poniendo la agenda en la sociedad norteamericana. ¿Qué capacidad tienen los medios de contrarrestar, de competir con esta presidencia imperial? Trump tiene una habilidad de generar temas y noticias constantemente, todos los días, varias veces al día. Y así es muy difícil hacer un periodismo, no solamente por las condiciones que hablábamos antes, sino por definir cuáles son las noticias importantes o los pronunciamientos de Trump a rebatir o a verificar, porque constantemente está tirando información que en gran parte no es válida o es falsa. Son simplemente ataques a medios, a políticos, a gente del Senado, del Congreso, y creo que, entre comillas, el periodismo ya no da abasto después de estas 6 semanas de constantemente estar tirando y provocando estos temas. ¿Cómo puedes comparar el fenómeno de Trump en Estados Unidos con lo que está pasando en Argentina con Milei? En el caso de Milei y Trump hay, digamos, un matrimonio, digamos, que es intelectual, político, una visión de mundo. Esta idea de la motosierra que el presidente Milei le regaló a Musk, creo que es emblemática de esta visión de absolutamente destrozar, desmantelar, colapsar el Estado, fundamentalmente en términos de programas de educación, de ciencia, programas de derechos. Claro que hay una empatía política y hasta yo diría personal en este sentido. El otro punto es justamente un estilo de comunicación política agresivo, en los cuales los dos están en una sintonía muy similar. Trump tiene una base electoral mucho más firme que la que tiene Milei. La coyuntura de la presidencia de Milei tiene que ver específicamente con una situación de muy alta inflación que le permitió como, digamos, el candidato de enfrente del peronismo en su momento a ganar la elección. Pero yo diría que si el presidente Milei no puede sostener una inflación baja en su mandato, su horizonte político sería mucho más comprometido. Se especula que algo podría pasar con Trump si la economía, digamos, se sale de cauce, pero, digamos, creo que es muy temprano como para anticipar qué es lo que va a ocurrir en ese sentido. Este discurso de lo que algunos llaman la posverdad o de las realidades alternativas de presidentes que están imponiendo su propia agenda, puede sostenerse, puede sustituir a los hechos y la realidad si la economía, si la política, si la sociedad va por otro lado. Lamentablemente yo creo que sí, porque viven en una burbuja en la cual es difícil por personalidad propia y por, digamos, su compromiso de reconocer errores, y que si dan marcha atrás no lo van a hacer un reconocimiento público, y que si dan marcha atrás con algunas medidas van a seguir empecinados en algunas cosas, digamos. No me da que estas dos sean personalidades que reconozcan, corrijan errores y que vuelvan a tener un curso, digamos, para beneficio
de gran parte de la población. Lamentablemente, creo que por el personalismo, cómo manejan las decisiones, con quién consulta, cuáles son sus asesores, no le veo que necesariamente estén dispuestos, digamos, sea el tipo de político que pueda, digamos, superar las dificultades por errores propios, fundamentalmente. La prensa independiente, además de enfrentar estos estilos del presidencialismo autoritario, además tiene que contrarrestar las noticias falsas y la desinformación que predomina en las redes sociales. ¿Hay algún antídoto para sobrevivir en el caso de la credibilidad de la prensa? Hay dos preguntas en lo que acabas de decir, Carlos, que son muy interesantes. Una, creo que no hay antídoto infalible y rápido, digamos, ¿no? Ya lo vemos desde que estamos hablando de desinformación y de noticias falsas y de posverdad, que en realidad la situación continúa, uno podría decir que se ahonda en el sentido de que la ciudadanía lamentablemente vive en realidades muy diferentes o cree en realidades muy diferentes. Más allá del excelente trabajo de mucho periodismo en los últimos años, de documentar la realidad, de verificar la realidad, de replicar mentiras con verdades y con evidencia. Y creo que ese trabajo es importante más allá que no necesariamente lleve a resolver el problema que estamos viendo, porque es un, digamos, deja testimonio, el periodismo deja testimonio de lo que es verdad, más allá que la gente o los políticos y los diferentes actores estén dispuestos a creer en eso o, digamos, a desmerecerlo porque contradice su visión propia. Entonces yo digo, no hay solución rápida y efectiva frente a este problema, pero al mismo tiempo reconozco la validez que el periodismo tiene de dejar por sentado qué es y qué no es realidad. ¿Qué capacidad tienen las audiencias o la ciudadanía, la sociedad, de demandar la rendición de cuentas de estos liderazgos y la rendición de cuentas de los mismos medios de comunicación? Varía, digamos, como el tema de la confianza en el periodismo. La confianza en el periodismo en América Latina sigue siendo baja, digamos, ya hace bastante tiempo, pero cuando la gente se le pregunta por medios en particulares, digamos, muestra una actitud mucho más diferenciada de creerle a ciertos medios y no de creerle a otros medios. Eso creo que puede ser una punta. Y por el otro lado, mientras gran parte, creo que es parte del deber de la ciudadanía, no solamente del periodismo en el sentido de tener una actitud más cautelosa, más crítica frente a la información que circula y no creer que realmente lo que aparece en las redes o lo que aparece incluso en algunos medios es la realidad o es toda la realidad. Si bien, digamos, yo creo que la política y los medios tienen mucha responsabilidad en esto, creo que es importante seguir insistiendo y recordando que la ciudadanía últimamente es quien decide qué es verdad y qué no es verdad, y para ello tiene que tener una actitud más atenta a la calidad de la información. Además de este panorama que estás describiendo, que luce bastante pesimista, hay otra realidad y es la crisis de la industria de Ujú. los medios de comunicación. Es decir, hay un enorme desafío de sostenibilidad de los medios, no solamente en Estados Unidos, en América Latina, en todas partes del mundo. Sí, es una situación que ha empeorado bastante en las últimas décadas. Aquellos que ya seguimos esta situación hace décadas, como vos y yo, sabemos que no es totalmente nuevo, pero la profundidad de la crisis es lo que nos preocupa, en el sentido de que el periodismo no le ha encontrado una alternativa viable para frente a, digamos, al colapso de la inversión publicitaria en los medios tradicionales y que la búsqueda de fuentes alternativas frente a la publicidad, no en el mejor de los, incluso en el mejor de los casos, llegan a subsanar, digamos, los grandes huecos, los grandes déficits que existen. Entonces yo creo que esto, digamos, es un problema importantísimo que aún, digamos, hace más preocupante la situación que venimos hablando sobre posverdad o políticos, digamos, que no tienen cuidado o interés por la verdad. Para mí, digamos, es imposible pensar alternativas sin soluciones más amplias. Lo que ha habido en las últimas décadas son soluciones puntuales por varios medios de tratar de tener un modelo, digamos, de financiamiento viable, pero es una crisis que va más allá de medios particulares, una crisis que incluso golpea a los medios tradicionales en la mayoría de nuestros países. En América Latina, además de las tres dictaduras, la de Nicaragua, Cuba y Venezuela, hay una tendencia general de regresión democrática y de fortalecimiento de tendencias autoritarias, pero hay dos países que siempre marcan una gran diferencia por la fortaleza de sus instituciones democráticas, Uruguay y Costa Rica. En Costa Rica, por ejemplo, hay gente que le preocupa
que surjan tendencias autoritarias que amenacen estas instituciones e incluso la tradición y la fortaleza que ha tenido la prensa. ¿Cómo ves estas dos excepciones? Creo que hay una lección importante en lo que está pasando actualmente. Por una parte que sí, que la tradición de instituciones democráticas sólidas es fundamental para entender, y los dos casos de Costa Rica y Uruguay creo que siguen siendo importantes, te explican que una tradición, que una historia, que una cultura democrática siguen siendo importantes. Ahora bien, lo que hemos comprobado en los últimos años es la importancia de los liderazgos políticos, que no es solamente un fenómeno estructural o de la historia. Importa quiénes son los líderes y su posición que tienen frente a instituciones democráticas. Y te hago la analogía con el caso de Estados Unidos, porque ahí claro que tienes una tradición de instituciones democráticas y de culturas y de normas de más de 2 siglos. Pero lo que llama la atención del caso de Trump es cómo una persona que desoye, que ignora esa tradición, que violenta las normas, digamos, de civilidad y de convivencia democrática, puede, digamos, cambiar tanto en tan poco tiempo. Y esto tiene que ver un problema de liderazgo y de personalidad y de comunicación política. Entonces yo creo que el caso de Costa Rica y de Uruguay, mientras haya liderazgos que son respetuosos de esas tradiciones, que no, digamos, vayan o apoyen medidas anticonstitucionales, que crean una norma de la tolerancia y de la convivencia entre diferentes facciones políticas, creo que esa tradición pervive. De lo contrario, entramos en un territorio, digamos, de incertidumbre en el cual una persona se abroga al poder por haber llegado al poder de forma democráticamente y vulnera, violenta, ignora absolutamente estas tradiciones que tanto importan. Y en última instancia es ver si, entre comillas, los anticuerpos que una democracia tiene son suficientes para rebatir, para resistir estos golpes contra las instituciones democráticas. Para mí esa siempre es la pregunta. Si, digamos, si la oposición será lo suficientemente hábil, fuerte, sólida, como para, digamos, aguantar estos embates. Por eso yo recalco el tema de los liderazgos aquí.